Hola, esta grabación corresponde a la conferencia que tuvimos en la UMER el día 14 de octubre y que por problemas técnicos no se pudo grabar y que Blanca Tello, la conferenciante, ha tenido la amabilidad de poder repetirla porque fue muy interesante y nos parece que es un documento que estaría muy bien en nuestra página web. Blanca Tello es doctora en Ciencias Geológicas y geógrafa y durante muchos años ha sido profesora titular en la Universidad Autónoma y ha trabajado en geomorfología, teledetección y medio ambiente. Es autora de 5 libros y más de 40 artículos científicos. En la UAN, además de docente, ha sido directora del departamento, vicedecana y defensora de la comunidad universitaria. Lleva varios años siendo miembro muy activo de la UME, fuera y ahora dentro de la Junta Directiva. Ha impartido 5 conferencias y se han publicado 4 cuadernos de las mismas. Ha coordinado también varios debates y, como dejará patente en esta conferencia, es jacetana y se siente muy orgullosa de ello. Es muy generosa, perfeccionista y crea a su alrededor un ambiente muy agradable para trabajar y avanzar. Gracias, Blanca. Cuando quieras puedes empezar. Gracias, Rosa, por tu generosa presentación. La suerte es que ya la mayor parte de los que vienen a esta conferencia ya me conocen. Quizá al principio extrañe algo el título de esta charla, algo más que una montaña, pero al final de la charla entenderéis por qué. Hace poco, antes del verano, leí la última novela de Vargas Llosa, que se llama Le dedico mi silencio, no sin un cierto morbo, porque con todo este rollo que había tenido Vargas Llosa de su abandono con la Presley, hasta pensé que en la novela iba a descubrir algún, alguna historia de amores prohibidos, pero no, me encontré con una novela de añoranza, una novela de nostalgia, de recuerdo de su tierra, Perú, de sus bailes, de su folclore, en resumen, una oda a sus raíces. ¿Será porque es ya mayor? Pensé, porque cuando te haces mayor, aparece ese nuevo sentimiento, tal vez porque tienes más tiempo para recordar tu infancia, los paseos con tu abuelo, el primer beso robado bajo un tilo o los bocadillos que te ponía tu madre cuando ibas de excursión. Por eso, hoy no voy a daros una charla científica, más bien va a ser una charla de salón. Emulando a Vargas Llosa, pero sin aspiraciones literarias, quiero hablaros de mi tierra, el Pirineo, de todo aquello que no encontramos en las guías turísticas, pero que es capaz de crear ese espíritu pirenaico, o lo que yo llamo el pireneísmo, algo que te llena de emoción y que tiene más de cultural que de deportivo. Empecemos por su nombre, Pirineos. La palabra Pirineos procede de la mitológica hija de Bébrice, rey legendario de la Cerdaña, Pirene. Según los griegos, los Pirineos recibieron su nombre de Pirene, una joven de la región, a la que Hércules se llevó consigo en uno de sus viajes y cuando ésta murió, acumuló piedras y piedras para sellar su tumba. ¿Y qué debemos decir? ¿Los Pirineos, Pirineos o el Pirineo? Geográficamente hablamos de Pirineos occidentales o navarros, los centrales o aragoneses y los orientales o catalanes. Hoy hablaremos sobre todo de los centrales o aragoneses y los de la tierra lo llamamos el Pirineo. Sin embargo, cuando vine a Madrid a vivir, una chavalilla que era yo, en Madrid mucha gente hablaba de Pirineos, así sin artículo. Pues bien, los Pirineos o el Pirineo, como ya sabéis, es un sistema montañoso situado en el noreste de la península ibérica que hace de frontera natural entre Andorra, España y Francia. Se extiende pues, de este a oeste a lo largo de unos 490 kilómetros desde el Cabo de Creus en el mar Mediterráneo
hasta su unión con la cordillera Cantábrica, donde se ha establecido la falla de Pamplona como su límite convencional geológico, no existiendo realmente una interrupción geográfica entre ambas formaciones. En su parte central tiene una anchura de unos 150 kilómetros y, salvo pequeños enclaves, marca la frontera entre España y Francia, excepto en el Valle de Arán, en Lérida, que está en la vertiente norte y donde, curiosamente, nace el río Garona, río francés por antonomasia. Otra curiosidad es que toda la zona pirenaica española es cuenca del Ebro y, por tanto, es una cuenca mediterránea y como tal se muestra a través tanto de su clima como de su vegetación. En cambio, el lado francés, como acabo de referirme al nacimiento del río Garona, es vertiente atlántica y como tal influida por este océano, por el océano Atlántico. Acordaos de Serrat, que por cierto hizo la mili en Jaca, que cuando en su canción Mediterráneo habla de le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, ¿os acordáis, no? Pues aquí, en el Pirineo, tenemos muchos pinos y muchas genistas a las que llamamos aliagas. El Pirineo aragonés, el central, es el que alberga la mayor parte de los 3000 pirenaicos. Ahí está el Monte Perdido, el Aneto, el Poset, el Viñemal, y por tanto es el más agreste y el más abrupto. Hace poco salía en los periódicos la noticia de que el pueblo con más bares por número de habitantes de toda España se encontraba precisamente en el seno de nuestras altas montañas pirenaicas, a más de 1300 metros de altitud sobre el nivel del mar. En una entrevista que prolongaba la noticia, una autoridad municipal del lugar no se mostraba insatisfecha con este dato, incluso aspiraba a más. No se mencionaban, en cambio, ni bibliotecas, ni librerías, ni salas de exposiciones, ni programas de conferencias, ni museos. Pero mucho más cerca, aquí, en una propaganda oficial de la Sierra de Guadarrama, tampoco hace mucho, aparecían unos mapas significativos de la montaña. En uno se situaba dónde comer y en los otros los centros de visitantes y museos, con la abrumadora desproporción de 282 restaurantes frente a 15 centros de información turística, naturalista o cultural y un único museo. Ningún comentario se desprendía sobre tal contraste y tan acusada especialización. Estamos tan inmersos en la estima explícita de los beneficios económicos que genera el turismo, que se ha vuelto incuestionable la bondad de estos hechos. En este orden de cosas, todo parece decir que cuanto más ganancia, mejor. Y cualquier insinuación respecto a paliar tal desequilibrio no será vista con buenos ojos por los espíritus prácticos, que son los más abundantes, sin que, por otro lado, ambos aspectos deban estar necesariamente reñidos. Sin embargo, la montaña ha sido y es fundamentalmente cultura, en su interior, en sus usos, en su aprecio y en su capacidad de sugestión, inspiración y producción artística y científica. El abandono de este lado noble de las cosas, o incluso su desdén desde las razones aparentes de la rentabilidad, yo creo que no es ni correcto ni cualitativamente bueno. Despoja a la montaña de contenidos, de sentido incluso, y tampoco responde a una adecuada estima de sus recursos, que suelen ser más sustanciales que la sola hostelería. Pues bien, para contribuir a renovar el aprecio hacia los significados culturales de la montaña, tal vez contracorriente y aunque sea en escasa medida, quiero daros una perspectiva cultural y científica que os proporcione los datos fundamentales para entender la montaña de otra manera. Hagamos un poco de historia. Dejando a un lado a los griegos, para quienes la montaña siempre fue la morada de los dioses, y allí estaba el monte Olimpo
guardándolos, la relación entre la montaña y la religión arraiga en lo más hondo de nuestra cultura. La montaña ha sido, como el desierto y el despoblado, el refugio de los anacoretas, los ascetas y los penitentes, y no solo en el cristianismo, sino también en otras creencias. Allí se refugiaron las ideas de dioses antiguos, las moradas de prácticamente todas las divinidades de Oriente, y en sus ejes se centró el mapa de la organización espiritual del mundo. En la literatura europea hay muestras magníficas en este sentido. He escogido dos ejemplos. Para empezar, el que veis en la pantalla, nada menos que la Divina Comedia de Dante. Nos situamos a finales del siglo XIII, principios del XIV. Allí se relata en buena parte la ascensión de una altísima montaña. Virgilio, el poeta clásico, como guía, y Beatriz como musa en la cumbre, acompañan a Dante en su magnífica excursión. Primero bajo tierra, por el infierno hasta salir, tras atravesar todo el diámetro terrestre, por las regiones antípodas, escalando entonces la más alta montaña de la Tierra, localizada en una isla del océano misterioso, tan alta que llega al cielo. La montaña de acceso al paraíso es el purgatorio, por lo que de modo similar a sus encuentros con los distintos pisos infernales, el poeta va dando razón de los diferentes niveles de purificación en la montaña de las almas que aspiran al cielo, de manera que allí una turba de espíritus busca, como ellos, el camino que primero conduce al monte y luego asciende a su cima. La alegoría de la subida es narrada como una escalada real. La montaña es recorrida por un sendero tortuoso que va por valles amenos, largas cuestas, escalones de mármol blanco o de pórfido rojo, una hendidura tortuosa, cornisas, gradas, rellanos y volcanes con sus taludes, repisas, fuegos y temblores, mientras un símbolo espiritual va dominando el paisaje progresivamente. No puedo por menos que recordar la eterna pregunta a quienes hemos sido montañeros por parte de algunos urbanitas que no entienden nuestro esfuerzo por llegar a una cima para luego bajar. A veces te dicen, ¿pero cómo es posible que os levantéis a las 5 de la mañana para subir a la Neto, subir al Monte Perdido? ¿Y qué hacéis al llegar? Y les dices, pues bajar. Es el reto de lo conseguido lo que te llena de felicidad. Es el triunfo del esfuerzo. Nuestro San Juan de la Cruz escribió La subida del Monte Carmelo, el segundo ejemplo que he elegido, entre 1578 y 1582, con la idea de convertir una montaña real en un símbolo, haciendo de su ascensión una metáfora espiritual con intención ascética y mística, no podía ser de otra manera. El Monte Carmelo de San Juan es, pues, un espacio de oración y un proceso de unión con Dios. Es solo una montaña del espíritu. El poeta hizo aquí un esquema gráfico de la ascensión que fue retomado después, de ahí vienen estos gráficos, por los carmelitas siguiendo sus textos del siguiente modo. El camino correcto es el de la penitencia, la senda estrecha de la perfección espiritual. La montaña se conforma luego en sucesivos escalones que representan el progreso en condiciones adversas en un espacio difícil. Colinas basales, un tramo intermedio desnudo, árboles esparcidos, un escarpe pronunciado y elevado, una loma cimera y la cumbre redondeada. Todo ello constituye una ruta mística del espíritu mediante su afirmación en la negación, en la que cada paso es una entrega. Pues este escrito de San Juan para mí es no solo un profundo ejercicio religioso, sino que podemos calificarlo como nuestra joya literaria mayor en lo referente a las montañas. En el género propiamente alpinista, y saltamos unos cuantos siglos,
que refleja la aventura en la alta montaña, arraiga igualmente en la literatura romántica y luego conforma una especialidad con novelas y relatos propios. Al mediar el siglo XX, entre las narraciones fueron las más significativas la de Frisson Roche y en concreto El primero de la cuerda, este libro que les presento en esta diapositiva, que está ya la portada un poco gastadita, pero en fin. Y en los relatos fue célebre el relato de la primera ascensión a un pico de 8.000 metros, el Annapurna, el libro de la derecha, de Maurice Herzog. La obra escrita de Sami Bell también, por ejemplo, La Matière d'Abîme de 1940, es esencial para entender este aspecto de la literatura de montaña. Entre la estricta literatura reciente y el sentimiento alpinista están además de modo elocuente todos los libros de Buzzati, espléndidos, como Barnabó de las montañas o El secreto del bosque viejo, que tal vez sea el que a ustedes les suene más. También nuestras montañas han conocido su excelente literatura, por ejemplo, tanto pireneísta como guadarramista, con notables autores a los que no vamos a nombrar y cuyas referencias se extienden desde los Alpes y luego van cobrando personalidad en sus ámbitos geográficos. Y cuando tal entusiasmo alcanza la alta montaña, cuando toca ya sus extremos rocosos, helados, agudos, inhabitables, hace de ellos igualmente paisajes, incluso con frecuencia arquetipos de paisajes. Recordaréis mi conferencia sobre los paisajes de montaña, en que aludí a este aspecto. Estos paisajes se basan, por un lado, en conceptos, datos e ideas, es decir, en la ciencia y la filosofía como fundamento de las corrientes culturales y artísticas. Y se expresan, además, en literatura. Desde los mitos, el paisaje simbólico, la poesía y los relatos modernos. A ellos se suman imágenes, y solamente he puesto algunos ejemplos, aunque con una aparición tardía de la montaña en la pintura, pero con figuras tan ilustres como las que tenemos en estos paisajes. A la izquierda, ustedes verán la obra de Durero, que es la primera en la que aparece al fondo en el recuadro la concreción geográfica de un glaciar alpino. Este cuadro lo pueden ver ustedes en el Museo del Prado. Y a la derecha también el cuadro famoso de Velázquez, en el que al fondo, según los expertos, se observa la Sierra de Guadarrama, la Sierra del Hoyo, la Maliciosa y la Cabeza de Hierro. La montaña ha sido también el lugar a la vez de la música y del silencio, con creaciones pues, de Wagner, de Liszt, de Schubert o de Strauss, a las que no vamos a hablar. Y finalmente, la montaña ha sido y es albergue de arte propio de la montaña, nacido y localizado dentro de ella, tanto en su aspecto rural como monumental, y de modalidades específicas de civilización en el conjunto de las etapas y de las regiones culturales. Aquí os he traído 3 obras de este estilo. A la izquierda vemos La vista del Mont Blanc, de Gabriel Lopé, de finales del siglo XIX. Quizá el más conocido es el del centro, Wander Above the Sea of Fog, de Friedrich, de Caspar David Friedrich, de principios del siglo XIX. Y a la derecha es uno de los muchos grabados de Peter Bruegel el Viejo del siglo XVI. Todos ellos preciosos, preciosa obra gráfica enmarcada en la montaña. Si os atrae este tema, os recomiendo un artículo de Eduardo Martínez de Pisón de 2018 que se llama así, El significado cultural de las montañas, y de donde he tomado muchas de estas ideas. Pero dejemos ya la pintura, la literatura y centrémonos un poquito en la historia de nuestro territorio. ¿Qué decir de los primeros pobladores de este Pirineo central?
pues los autores clásicos que se preocuparon por Iberia, los griegos, o por Hispania, los romanos, se preocuparon muy poco del poblamiento del Pirineo central. Parece ser que había dos, a ver si los puedo marcar, dos pueblos antiguos, probablemente habría más, los yacetanos, que sería el nombre de jacetanos actuales, y los suesetanos, que estarían por aquí, y que después fueron sustituidos por los vascones que procedían de la zona de la Navarra histórica, pero estos vascones que están aquí no tienen nada que ver con los actuales vascos de Euskal Herria, no tienen nada. Ambos pueblos, en distintos momentos de su historia, toda esta zona, fueron sustituidos por los vascones y junto con los ilergetes que estaban aquí en la zona de Huesca, pues parece que constituyen los poblamientos prerromanos de la zona. Otros autores dicen que había más, casi como tribus, pequeños grupos. Como se ve en el mapa, en esa época consistían pueblos iberos, preiberos y celtas, colonias griegas, colonias fenicias, y gran parte del territorio había sido colonizado previamente por los cartagineses, lo que pasa que no habían llegado a nuestro Pirineo. Se entiende así la variedad en la etimología de nuestros vocablos. Cualquier palabra que no sea de origen latín, enseguida los vascos dicen, eso es vasco. No, eso puede ser celta, puede ser ibero, puede tener muchos orígenes. Sobre el año 70 a.C., los romanos, dirigidos por Sertorio, ocuparon estas zonas, aunque no se atrevieron con según qué valles donde todavía permanecen vocablos anteriores al latín. Pensad que las zonas más bajas por donde habían entrado pues eran tierras llanas y estos valles pirenaicos les asustaban un poco. Los pueblos de acceso difícil podemos decir que no se romanizaron totalmente. Los antiguos pobladores serían iberos muy parecidos a los de la actual Aquitania en el lado francés. Hacia el oeste, hacia Navarra, subsisten muchas palabras y nombres de origen celta también, y se han encontrado monedas de la ceca de Jaca con alfabeto ibérico. Podemos pensar que durante la época romana todas estas comarcas eran zonas marginales y solo tenían relevancia, solo les importaba en tanto en cuanto constituían los pasos obligados del Pirineo hacia Francia, como es en el puerto del Somport, Sumum Portum. Solo la penetración islámica en estos territorios del actual Aragón, verificada a partir del 714, convirtió a estos territorios arrinconados en el centro de la actividad cristiana, hispano-romana o hispanogoda, y cómo de ellos partió la iniciativa de la reconquista hacia el sur. Podemos decir que realmente todos estos pueblos fueron empujados físicamente por la penetración islámica y se guarecieron en toda esta zona al norte del Ebro. Poco sabemos de la presencia visigoda en estos territorios, aunque su influencia fue enorme. Sin duda, Zaragoza, ahora estamos en el mapa de la derecha, César Acosta, como se le empezó a conocer avanzando ya el periodo visigodo, vivió una etapa de cierto esplendor dada su importancia, como muestran esos dos concilios que se celebraron en ella. Por supuesto, la ciudad contaba además con su característica situación estratégica. Zaragoza siempre ha sido una ciudad con un poder estratégico tremendo, incluso ahora, en la época contemporánea. Fijaros que está cerca de Barcelona, cerca del Cantábrico, cerca de Madrid, cerca de Valencia. Tiene una situación en el Valle del Ebro espectacular. Por supuesto, la ciudad contaba además con muchísimos valores que hizo que se convirtiera en uno de los objetivos que el rey de los francos, el tal Childiberto I, tuvo durante la campaña que realizó por el norte de la península en el año 542. Los romanos ya están de retroceso, estamos en el siglo VI. Recordamos que unas décadas antes, estos mismos francos, venían de Francia, habían expulsado de la Galia
a los visigodos y que durante siglos soñaron con dominar lo que llamaron la marca hispánica, las tierras que iban desde los Pirineos al Valle del Ebro. El ejército franco llegó a las puertas de la ciudad de Zaragoza, que entonces estaba defendida por el dux visigodo Teudicelo, y la sitió durante 49 días, aunque finalmente tuvieron que levantar el sitio. Ese esplendor no fue solo económico de influencia política, sino también cultural, muy ligado a la propia Iglesia. Se conocen datos de la recopilación de una de las bibliotecas más importantes del reino visigótico, para lo cual hacía falta tener uno de los talleres de copistas más prestigiosos de la época. Pero no fue el único núcleo de importancia Zaragoza. Tarazona, llegó a contar con su propia ceca, y en menor medida, pues Bolotania, la actual Boltaña, Gistaín, y también destacó la antigua Osca, cuya sede episcopal alcanzó cierta importancia en toda esa época. El fin del dominio visigodo sobre las antiguas provincias romanas de Hispania fue evidentemente provocado por la invasión islámica del año 711-714. Pero dejemos aquí la historia y vayamos un poco a la geología y el paisaje, un toque de naturaleza, aunque les he prometido que no hablaría de eso. Aquí tenemos una diapositiva con el relieve pirenaico. Comparados con los Alpes, los Pirineos presentan una marcada personalidad que tiene sus causas en las diferentes fases, en los distintos episodios geológicos de su constitución. 500 millones de años atrás, sobre el actual emplazamiento pirenaico, sobre todo en la zona esta, en la zona axial, había una serie de montañas hercinianas semejantes al macizo central francés o a la meseta española. Pero el macizo pirenaico se encontraba en una zona tectónicamente inestable, en el contacto entre dos placas, y tuvo una actividad muy movida a partir de la era secundaria. Por situarnos, estamos pensando en el plegamiento alpino. Las formaciones primitivas, esa especie de macizo central que allí había, se sumergieron y quedaron totalmente recubiertas por sedimentos de la era secundaria. Y estos sedimentos, muy presionados durante la orogenia alpina, se plegaron y constituyeron dos cadenas montañosas paralelas a ambos costados norte y sur del primitivo macizo herciniano. Son lo que hoy conocemos como sierras o montañas prepirenaicas, formadas por sedimentos secundarios y terciarios y auténticos contrafuertes del Pirineo original. Por lo tanto, tendríamos aquí esta zona axial con restos, que son las rocas más antiguas, con restos de ese macizo hercínico de la era primaria. Y luego adosados, como pegados a esta zona axial y formados durante el plegamiento alpino, las sierras interiores y las sierras exteriores, separadas por grandes depresiones longitudinales. La erosión hizo su trabajo y a día de hoy la estructura pirenaica se caracteriza por esta yuxtaposición de grandes zonas de relieves longitudinales este-oeste que alternan con las depresiones. Por lo tanto, zona más alta, zona axial, sierras interiores también muy altas, con picos con 3000, sierras interiores, una gran depresión media, que en el caso de la parte española sería la depresión Jaca-Pamplona, las sierras exteriores, que estarían todas las montañas del Monte Oruel, Riglos, las montañas de San Juan de la Peña, y ya el gran descenso hacia el Valle del Ebro. Y lo mismo ocurriría hacia la depresión de Aquitania en el lado francés. Si hacemos un corte transversal al Pirineo, esto sería la zona axial, granitos, cuarcitas, las zonas más antiguas, a la manera de grandes contrafuertes, estos picos calizos, que ya digo que en muchos casos son 3000, son tan altos como la zona central,
Luego, como tenemos materiales blanditos, arenas, margas, flis, la erosión ha creado esta gran depresión. En este caso, por ejemplo, aquí estaría la depresión Jaca-Pamplona, las sierras exteriores y la gran depresión del Ebro. Claro, se había dicho que no iba a hablar de naturaleza. ¿Y por qué hago este esbozo de la geología y el relieve del Pirineo? Pues porque sin duda este relieve, estas altas montañas y sobre todo estas grandes depresiones dentro del Pirineo nos van a servir de marco a la historia, al arte, al Camino de Santiago, porque los movimientos de quienes guerrean, los caminos de los peregrinos y las grandes catedrales, monasterios y castillos, ¿dónde se van a ubicar? ¿En los grandes picos? No, lógicamente en estas grandes depresiones. Y una vez más, podemos recordar la gran relación que existe entre geología y geografía como condicionante de los hechos históricos. Pasemos ya un poquito a esa historia, a ese arte. Hablemos del arte románico como cultura del Pirineo Ostense. El arte románico en Aragón se caracteriza por la presencia de una arquitectura monumental, exótica y suntuosa, que nace sobre todo en el siglo XI y parte del siglo XII y que se superpone a otros edificios muy bonitos, ya lo veremos, más modestos y más antiguos de estilo mozárabe, lombardo, visigoda. Ya veremos de qué estamos hablando. La Catedral de Jaca, la iglesia del Castillo de Loarre o la de Santa María del Monasterio de Santa Cruz de las Serós constituyen un asombro para la época y su magnificencia regia contrasta con la tradición más conservadora de la liturgia mozárabe anterior, eclipsándola. Pero veamos en qué contexto histórico se emerge todo este arte románico. Aragón surge como región histórica con personalidad propia hacia el siglo VIII, tras la invasión musulmana de la península. Allí nos habíamos quedado, ¿os acordáis?, al hablar de los primeros pobladores. Inicialmente posee dos grandes regiones, condicionadas precisamente por la topografía. La montaña, amalgama de valles pirenaicos poblados por cristianos. Recordad cómo la invasión islámica había empujado a los cristianos hacia el norte. Y la llanura, que estaba dominada por jerarcas musulmanes y que llega hasta las riberas del Ebro y sus afluentes. La principal vía desde Zaragoza, desde el Valle del Ebro hasta Francia, es una calzada romana que todavía existe actualmente, que unía Zaragoza con el Bearn, atravesando el puerto pirenaico del Palo, y en cambio los pequeños asentamientos cristianos pues, se articularon en torno a un núcleo ibérico-romano que sería la futura Jaca. A principios del siglo IX surgen algunos caudillos que están cristianos en la montaña, señores propietarios que tratan de garantizar la independencia de los pequeños asentamientos cristianos de la zona regada por los ríos Aragón, topónimo del futuro territorio, y gallego. No olvidemos que Ara es una palabra de origen celta que significa curso de agua, río, y que luego lo adoptaron los iberos con el mismo significado. En Suiza, por ejemplo, existe el río Ara, Aar, está el Valle de Arán y el mismo nombre de nuestra comunidad autónoma, Aragón. Llegan sucesivas oleadas, por una parte de gentes hispanas y galas, que aportan cada uno pues, costumbres y estilos artísticos completamente distintos. Los que llegan de la península, que vienen del sur, pues traen modos y estilos mozárabes. Los provenientes de las Galias, pues aportan las tradiciones monásticas de la regla de San Benito. A inicios del siglo X, la región es ocupada por el rey de Pamplona, Sancho I Garcés,
iniciándose una restauración diocesana con obispado en Sasabe. Estamos hablando del año 922. Y se consagra la primera iglesia de San Juan de la Peña. La población aumenta y se establecen las primeras tenencias militares permanentes. Esta iglesia que vemos es los restos precisamente de la iglesia de Santa María de Sasabe, que durante muchos años, como veremos después, estuvo enterrada por los aportes de los barrancos circundantes, y hasta el siglo, bien entrado el siglo XX, no se pudo sacar a la luz esta parte del monasterio, porque suponemos que hay muchísimo más que lo que actualmente se puede ver y que sigue enterrado en todos estos barrancos que bajan hacia el valle del Ebro, en todas estas tierras del Prepirineo. Ramiro I de Aragón, ya en el siglo XI, es nombrado rey de Aragón, y surge un arte románico primitivo, alejado de las anteriores influencias mozárabes y musulmanas. El rey aragonés, posteriormente, ya a finales del siglo XI, Sancho Ramírez, que es el auténtico líder del primitivo reino de Aragón, amplía sus dominios arrebatándoselos a los vecinos gobernantes y musulmanes. Y Loarre, el castillo de Loarre, se convierte en capilla real. Esto sí que es bellísimo, un románico precioso. Jaca es la ciudad real, sede episcopal y centro administrativo, que además acuña su propia moneda, los mancusos, que es la primera moneda de oro aragonesa. El arte románico aragonés constituye, por una parte, una espléndida intrusión del arte italiano de la época, aunque desde la segunda mitad del siglo XII la influencia ya proviene más del sudoeste de la región. Sudoeste, recuerden todo el románico castellano, Zamora, La Rioja, etc., vinculada a la tradición jacobea de Castilla y de Navarra. El Camino de Santiago pasaba por aquí, proseguía por La Rioja, Navarra, hasta llegar pues todos los fromistas, tal, hasta Santiago de Compostela. Aragón, vamos a ver, alberga uno de los tramos del Camino de Santiago, haciéndose patente su influencia artística en muchísimas iglesias. Pero aquí os he traído tres. La iglesia de Santiago de Agüero, que es esta de aquí de la derecha. La iglesia en las Cinco Villas, la portada de la iglesia de San Esteban, esta preciosísima, en Sos del Rey Católico, o Santa María de un Castillo, que es esto. Lo que llama la atención es que tanto un castillo como Sos del Rey Católico como Agüero son pueblos pequeñísimos. Pero cuando os digo pueblos pequeñísimos, son puebluchos. A lo mejor tienen, yo qué sé, Agüero igual tiene 200 habitantes. Un castillo poco más. Y Sos del Rey Católico, pues poco más, sobre todo en verano, porque va mucha gente a ver todas estas bellezas, pero son pueblos diminutos y, sin embargo, fijaos qué iglesias y qué maravillas se construyeron allí en el siglo XI. La iconografía muestra afinidades pues, con temas recurrentes de todo el Camino de Santiago, aunque también posee vestigios de la tradición musulmana reflejados en algunos temas más sensuales. Según parece, los maestros canteros, por ejemplo en Jaca, lo del ajedrezado jacetano, pues los maestros canteros iban paseando, por así decirlo, a lo largo de todo el Camino de Santiago, e iban dejando sus huellas en sus obras constructivas a lo largo de todo el camino. En Fromista hay muchos elementos parecidos, por ejemplo, a la Catedral de Jaca. Sin embargo, algunos edificios aragoneses del románico primitivo muestran una doble influencia de los estilos mozárabes y románico primitivo, destacando, por ejemplo, San Juan de la Peña mismo, el castillo de Loarre, la iglesia de Iguácel y una serie de iglesitas que son las del valle medio alto del río Gállego, siendo el mejor ejemplo la iglesia de San Pedro de Lárrede, que tenemos aquí a mano derecha. Son unas iglesias pequeñitas. Si los pueblos de antes eran pequeños, estos
todavía son peores. Son pueblecicos que a lo mejor Oliván, Lárrede, tienen 20 habitantes actualmente o 30 habitantes, no más. Todas estas iglesias que han sido las grandes desconocidas tienen una ausencia de escultura figurativa y ornamental, tienen unas molduras aboceladas, unos vanos en arcos de medio punto o ligeramente apuntados, y en la cabecera arquería de medio punto con un friso. Esto sí que es curioso, de largos billetes verticales, que allí los llaman los rollos, a modo de cornisa. Fijaros que estos rollos aparecen en todas estas pequeñas iglesias, en todas estas. Según Isidro Bango, que es un catedrático de Historia del Arte, que quizá el que más sabe de románico de España, más que mozárabe es prerrománico, o lo que él llama, que a mí me gusta mucho, arte de repoblación. Es decir, fueron construidos por los cristianos que llegan a la zona procedentes de la zona de Huesca de dominio árabe y que pueblan esta zona. Ahora bien, estos arcos de herradura que aparecen en todas estas iglesias, pues yo no sé hasta qué punto son de origen mozárabe o son visigodos. Ahora les enseñaré algunos ejemplos. En función de estas dos corrientes interpretativas acerca de estas iglesias, que son consideradas o bien mozárabes construidas desde el siglo X por comunidades cristianas bajo dominio islámico, esa corriente es la que está defendida por el profesor Durán Gudiol o por incluso la Asociación de Amigos del Serrablo, o bien, según otros historiadores que hablan de un prerrománico o de un primer románico del siglo XI surgido en los inicios del Reino de Aragón. Entonces, en tal caso sería una arquitectura de una época temprana del románico con elementos mozárabes, pero a lo mejor con elementos visigodos. Hemos visto el mapa de los visigodos que llegaron a estas zonas pues, y ocuparon todo esto durante bastante tiempo. Yo simplemente les voy a enseñar, fíjense, estos son arcos de herradura de las iglesias pequeñitas del Serrablo. Y estos son arcos de herradura pues, de San Juan de Baños y San Pedro de la Nave. Yo les veo muchas similitudes. Yo soy muy pro visigoda y me atrevería a decir que algunos de estos arcos no solamente tienen un origen mozárabe, sino también tienen una influencia clarísima de los visigodos. Este conjunto de templos, conocido como iglesias del Serrablo o del Círculo Larredense, pasó desapercibida durante muchísimos siglos para historiadores y amantes del arte hasta que en 1922 Sánchez Ventura, acompañado de un fotógrafo zaragozano, Gil Marraco, los descubrieron. Y parece, son palabras textuales de ellos, parecen traducir estas iglesias un mozárabe mal interpretado y peor conocido, de principios perdidos y lejanos, algo así como un sentido tradicional sin modelos directos. Es a partir de esa fecha cuando comienza un debate sobre el origen, datación y adscripción a un determinado estilo artístico. Bien, voy a pasar, porque si no me pasaré de tiempo, a hablarles de dos edificios imprescindibles para conocer el románico de nuestra tierra. Uno de ellos es la Catedral de San Pedro de Jaca, que es una de las construcciones más características y antiguas del románico en España. Comenzó a construirse casi al mismo tiempo que la de Santiago de Compostela, en el último cuarto del siglo XI. Hay otros autores que todavía lo ponen antes. A iniciativa del rey Sancho Ramírez, que con motivo de su viaje a Roma en el 1068 había colocado su reino bajo vasallaje del Papa, y por este motivo el Papa le concedió la sede episcopal de Jaca como cabeza religiosa y política de ese incipiente reino. Jaca recibe el fuero de ciudad del rey Sancho Ramírez de Aragón en el 1077 y mantuvo su capitalidad del reino de Aragón hasta 1096, cuando tras la victoria
aragonesa del Alcoraz, se propició la reconquista de Huesca, que estaba en manos islámicas. Y entonces pasó a ser Huesca la capital del Reino de Aragón. En el tiempo en que Jaca fue capital del Reino de Aragón, pues paralelamente alcanzó el rango desde el punto de vista eclesiástico de obispado, que antes había estado pues en Sasabe, en San Juan de la Peña y en otros sitios. El edificio de la catedral conserva una estructura y configuración románica. Es de planta basilical, rectangular, con 3 naves, de 5 tramos cada una, la central más ancha y alta que las laterales, y las 3 desembocan en sus respectivos ábsides. Se conserva el de la nave sur. Es este ábside pequeñito, precioso, que es lo que primero fotografían en Jaca todos los amantes del románico. En este se encuentran todos los elementos arquitectónicos que resumen pues, el lenguaje característico de la arquitectura románica del Camino de Santiago. El ajedrezado, estos cuadritos, el ajedrezado característico, sobre todo, y las bolas presentes en los soportes interiores que aquí no se ven tanto. La puerta principal, que es esta de en medio, se sitúa a los pies de la nave, orientada al oeste, y tiene un espacioso pórtico que enlaza en altura pues, con la nave principal. En la plaza que le precede, esta puerta principal da a una plaza que también se llama Plaza de San Pedro, y allí estuvo en su momento una iglesia, un monasterio bajo la advocación de San Pedro, que curiosamente al hacer unas obras se descubrieron unos enterramientos en los antiguos muros. Ahora lo que han hecho en el suelo de esta plaza, pues está como con baldosas, remarcado la planta del antiguo monasterio que allí hubo. El crismón, bueno, esta otra puerta es la puerta que da a la plaza de la catedral, y en esta zona es donde, en este pórtico, es donde se albergaban la mayor parte de los capiteles que en muchos casos se sustituyeron por duplicados, y los originales están en el Museo Diocesano del Interior de la catedral. Dentro de esa puerta principal quiero destacarles este crismón, el tímpano de la puerta principal. Es un bajo relieve que está presidido por un crismón y flanqueado por 2 leones en cuyas garras pues aparecen sendas figuras humanas. Se trata de una pieza excepcional por la calidad de la escultura, sus grandes dimensiones y ante todo por su significado iconográfico, que en este caso está reforzado por unos textos latinos que figuran en el crismón en cada uno de los leones y en el dintel. A mano derecha tenemos quizá el capitel más bonito, que se llama el de los músicos, y que estaba en la puerta sur y ahora está en el Museo Diocesano. No me voy a entretener más. Estos serían algunos de los preciosísimos capiteles que había en ese pórtico que les he enseñado, y que ahora la mayor parte de ellos están en el Museo Diocesano, siendo réplicas las que están en el exterior expuestas a la intemperie. Hablemos finalmente del Museo Diocesano. Vamos a ver. El descubrimiento de algunas pinturas murales románicas de la diócesis de Jaca y la creciente despoblación de la zona en los años 60 aproximadamente del siglo pasado fueron el caldo de cultivo para la creación de un museo de arte sacro en Jaca. Hay que ponerse en los años 60, en que los medios rurales, los pobres curas de pueblo apenas tenían dinero para mantener sus iglesias. Eso, unido a la falta de conocimiento sobre el valor que tanto estas pinturas como estas esculturas tenían, llevó en muchos casos a que se vendieran a anticuarios y a nacionales y extranjeros pues gran parte de la obra de estos
de estas iglesias rurales. Entonces, este primer museo diocesano de Jaca se inauguró en 1970 con el doble objetivo de servir de testimonio de la fe de las gentes de la diócesis de Jaca y convertirse también en foco de cultura del Alto Aragón. En febrero del año 2010, después de estar 7 años cerrado al público, el Museo Diocesano de Jaca reabre sus puertas y después de este periodo vuelve a presentarse pues, con un lenguaje expositivo maravilloso para volver a mostrar al mundo lo que está considerado por los expertos como una de las más importantes colecciones de arte medieval y de pintura mural en particular que hay en nuestro país. Pero la colección del museo va mucho más allá. Es un recorrido por la historia y la fe de toda nuestra zona, que se convierte además en los pocos museos que están dentro de algo tan bellísimo como una catedral románica. Desde finales del siglo XI, fecha de construcción del templo catedralicio, hasta finales del siglo XVIII tenemos obras cuando el fray Manuel Valleu, que era, creo yo, cuñado de Goya, pinta los frescos que hoy podemos admirar en el altar mayor de la catedral. Dentro del museo, que actualmente se ubica en estas antiguas dependencias claustrales, podemos hacer un interesante itinerario desde joyas renacentistas, pasando por obras, sobre todo las pinturas murales del siglo XII, son espectaculares, como las que vemos aquí arriba a mano izquierda, que es la Sala Bagüés, reproducida exactamente con el original y trasladadas estas pinturas con unas técnicas muy curiosas, que también están en el Museo del Románico de Barcelona, trasladadas las pinturas murales desde el origen, desde su sitio original hasta el museo, hasta la colección de vírgenes románicas, que sin duda las tallas de vírgenes románicas es la mejor que hay en esto. Para terminar, y en estos, si Rosa me da 10 minutos, quiero enseñarles un itinerario de lugares que no pueden dejar de visitar si vienen a mi tierra. Si en algún momento deciden visitar mi tierra, y además de los maravillosos paisajes que os he ido enseñando en otras conferencias, os apetece hablar un poco de cultura, os sugiero algunos lugares vinculados directamente al arte y la historia del Alto Aragón. Será una visita rápida. En el primer lugar tendremos el Castillo de Loarre y los Mayos de Riglos. Cuando lleguéis a Huesca, en lugar de seguir por la autovía 23, que te acerca directamente al Pirineo, coge la antigua carretera de Huesca-Jaca-Pamplona y a menos de media hora te encuentras con el desvío al Castillo de Loarre. Esta imponente fortaleza románica, que es del siglo XI, te transportará en un viaje a través de la historia de España. Construida, como os he dicho, a comienzos del siglo XI por mandato del rey Sancho III el Mayo de Pamplona, fue ampliada posteriormente a finales del mismo siglo por Sancho Ramírez, rey de Aragón, uniendo en un mismo edificio la función militar, defensiva y la religiosa en una armonía perfecta. Es considerado a día de hoy el castillo románico más destacado de toda Europa. Su planta irregular y su impresionante muralla exterior, adornada con unas torres semicirculares preciosas, son testigos silenciosos de siglos de historia y de evolución arquitectónica. Y ya de paso, en el camino hacia Jaca, encontrarás los Mayos de Riglos, perdón, unas formaciones rocosas de paredes verticales llamados mayos, que son el paraíso de los escaladores. Cuando lleguéis a Jaca, el mejor lugar para pernoctar, dedicar un día a conocer la ciudad y sus monumentos. Ya hemos hablado de la catedral y en su interior no puedes dejar de ver el Museo Diocesano, pero tampoco dejéis de ver
la ciudadela de la ciudad, llamada hasta el siglo XIX Castillo de San Pedro, que es una fortaleza de traza italiana, mandada a edificar por Felipe II a finales del siglo XVI, como parte de la línea defensiva frente a Francia. Durante la Guerra de la Independencia permaneció en poder de las tropas napoleónicas hasta que fue recuperada por Francisco Espoz-Zimina. Como curiosidad os diré que es la primera vez que en la guerra los invasores son los que están dentro de la fortaleza y los vecinos del pueblo son los que están fuera. Y parece ser que los soldados franceses que estaban dentro de la fortaleza de la ciudadela de Jaca no se llevaban mal con las mozas jacetanas y parece ser que todos vivían en paz y concordia. En el valle del río Aragón, subiendo en dirección hacia Francia, encontramos estas tres joyas que se pueden ver en una mañana. La actual ermita de San Adrián de Sasabe, que ya la hemos visitado, ya la hemos visto antes, aquí abajo a mano izquierda, que fue un antiguo monasterio fundado en el siglo IX y que fue la primer sede episcopal de Aragón. En la otra vertiente del río Aragón encontramos la iglesia de Santa María de Iguazel, abajo a mano derecha, que es una iglesia románica del siglo XI, situado en el Valle de la Garcipollera. Y si seguimos hacia arriba, llegaremos a la Estación Internacional de Canfranc, que se inauguró aquí arriba en 1928, que está ya muy cerca de la frontera con Francia, y que tuvo un gran protagonismo tanto durante la Guerra Civil Española como durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por suerte, se ha rehabilitado y es un hotel de lujo y ya de paso, desde el que se pueden ver paisajes tan bonitos como el Valle del Aspe y todas las montañas que estamos viendo a mano izquierda. Las iglesias del Serrablo, ya les he hablado, son estas pequeñitas iglesias mozárabes y a lo mejor visigóticas, no sabemos bien, de un prerrománico maravilloso que está muy cerca de la ciudad de Sabiñánigo y que desde Jaca pueden tardar como unos 20 minutos en recorrerla en su camino, en su subida hacia la estación de esquí de Formigal. Como ya les hemos dicho, estas iglesias fueron catalogadas como monumentos históricos artísticos en el 1982, excepto la de Lárrede, que ya se reconocía como tal desde 1931. El monasterio de San Juan de la Peña, Santa Cruz de las Herós y San Caprasio lo encontramos en nuestro camino hacia Pamplona. El monasterio de San Juan de la Peña fue el más importante monasterio de Aragón en la Alta Edad Media y forma parte del camino aragonés, del Camino de Santiago, y su enclave es excepcional porque está situado, como ustedes ven, bajo una gran roca. No deben olvidarse, pero para llegar a Santa Cruz, al monasterio de San Juan de la Peña, hay que pasar por un pueblecito que se llama Santa Cruz de las Herós, donde de paso pueden visitar la iglesia de Santa Cruz de las Herós, Santa María, y la pequeña ermita de San Caprasio, que no olvidará nunca porque son mucho menos grandiosas que San Juan de la Peña, pero que merece la pena conocer. En el camino hacia Pamplona también encontramos dos pueblos preciosos. Cerca del límite con Navarra están So y Echo, dos pueblos con una arquitectura maravillosa y que mantienen todas las formas de ese medio rural del Alto Pirineo. Y si tienen un ratito de más, asómense a la selva de Oza, Zuriza o Linza, en la parte alta de estos valles, o al monasterio de Siresa, donde junto a estos bellísimos pueblos pues encontrarán bellísimos paisajes y un románico excepcional. Yo creo que ya estoy terminando, efectivamente.
Después de todas estas pistas que les he dado, pues deseo, solamente deseo, que si os acercáis al Pirineo aragonés, y ahora entenderéis el título de esta charla, os deis cuenta de que el Pirineo es algo más que una montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Tan generosa como siempre, creo que hoy lo hemos hecho bien y la grabación habrá quedado bien, tanto el sonido como las imágenes, y las personas que no pudieron estar el otro día con nosotros en el salón de actos del Inserso podrán disfrutar tanto como yo disfruté el otro día y he disfrutado hoy. Así que muchísimas gracias, Blanca. Gracias a ti, Rosa. Un beso Espero que os fuerte. guste.